Bienvenidos a Serial Mark, a este nuevo capítulo. Hoy haremos la reseña de The Trial of the Seven of Chicago, El Juicio de los Siete de Chicago, última película de Netflix que tanto estábamos esperando. Y en vez de hacer tanto la reseña de la historia, de cómo es, que os contaré un poquito, porque realmente son datos y fechas reales de una historia real que todos conocemos más o menos, por los hechos que han pasado realmente, os contaré la historia de toda la película, que en sí es muy interesante. Película de Aaron Sorkin, ¿vale? Que todos pensamos, mucha gente me ha dicho, qué buena película esta, que ha sido trabajado hace poco, y no ha sido trabajada hace poco. El proyecto nace ya en el 2007, por una idea de Steven Spielberg. Esta película tenía que salir en el 2007, antes de las elecciones que después ganó Obama. Pero problemas realmente de budget, porque la película era demasiado cara, no se podía hacer. De hecho, en un principio Bobby Seale, que es el jefe de las Panteras Negras, tenía que ser Will Smith. En el rol de Tom Hayden debía estar Heath Ledger y muchísimos otros actores que realmente al final del elenco no había, aparte de Cohen, que ya estaba desde el principio en el rol de Abby Hoffman, que ahora hablaremos de uno y cada uno de los protagonistas. A veces leeré porque todos los nombres y no se me escapan. Pero algo muy interesante es esto, que realmente nació ya en el 2007, pero por tema de budget no se pudo hacer. Spielberg le dio el guión a Aaron Sorkin diciéndole: tú escribe el guión y yo voy a buscar los actores. En un principio tenía que haber 3 o 4 estrellas y luego los otros actores un poquito menos reconocidos para bajar el budget. Como no llegaron nunca al budget que ellos tenían a la cabeza, nunca salió la película. En el 2017-2018 se habló otra vez de rehacer la película. Se quedó siempre Cohen, pero al final se retrasó un poco la película por más que los mismos motivos. De hecho, ya en el 2007 la película tenía que ser hecha por DreamWorks. Después, en el 2017, la ganó Paramount y al final, como hemos visto en Netflix, aparece el logo de DreamWorks otra vez. Entonces, dados los hechos que otra vez nos reencontramos justamente antes de unas elecciones americanas que se celebrarán en menos de un mes, pues han conseguido sacar esta película y puedo decir con total tranquilidad que es una película fabulosa, increíble. Entonces, en primer lugar, no tanto por los grandes actores que nos encontramos, porque tenemos a Jason Gordon-Levitt, a Michael Keaton, Eddie Redmayne y otros más, que son grandísimos intérpretes, pero la cosa que más me ha llamado la atención es la forma de hacer una película coral sin que nadie destaque. Todos son importantes y todos generan la película, tal cual en El Juicio todos eran muy importantes. Sí que es verdad que Tom Hayden era un poco el cabecilla, junto a Abby Hoffman, que eran los dos cabecillas, pero le han dado una importancia a todos y cada uno y los han desarrollado muy bien, tanto de la parte de los 7 como de la parte de los abogados que están denunciando a los 7, ¿vale? Me ha parecido muy humano, muy bien desarrollado, porque, por ejemplo, Jason Gordon-Levitt, que es este abogado que está atacando a estos 7 hombres sabiendo que realmente no tiene nada en la mano como para atacarles, durante toda la película vemos como él está en contradicción constante, tanto cuando habla con ellos, tanto cuando habla con su jefe, tanto cuando habla en el juicio, hasta retirar los cargos a uno de ellos. Entonces, para explicar esto, tenemos que entender que Aaron Sorkin, ya ganador del Oscar con The Social Network, que es un peliculón también, o por ejemplo en Molly's Game, son todas películas rápidas,
¿vale? Y películas corales muchas veces, más en el Social Network o en Moneyball también, que ganó a Mejor Guión, Brad Pitt ganó también el Oscar, pero más allá de eso, o sea, eso para deciros que sabemos ya que Aaron Sorkin es un grandísimo guionista, en este caso también director, y que la parte que más me gustó, repito, es la forma en la que hizo todo coral. Entonces, para quien no supiera bien los hechos de los 7 de Chicago, que cuidado, los 7 no son de Chicago, vienen cada uno, no cada uno o dos de ellos, vamos, desde distintos estados de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos se reunieron en cuanto cada uno de los cabecillas tenía como un grupo, por así decirlo, de personas que iban en contra de la guerra de Vietnam y luchaban hablando en público y reuniendo grandes grupos, haciendo manifestaciones contra la guerra. ¿Qué pasa? Que en el 28 de enero del 1968, si no me equivoco, en Chicago se reúnen todos los grupos y entre estos grupos están los 7, que ahora os diré todos los nombres, a ver si me los acuerdo todos. Y el primero es Tom Hayden, luego tenemos Abby Hoffman, Jerry Rubin, Bobby Seale, David Dellinger, Rennie Davis y John Franz. Estos 7 llevan a cabo una manifestación muy grande para evitar, para manifestar contra la guerra, como hemos dicho, porque estábamos en tiempos en el cual el Partido Democrático estaba llevando como todo un discurso para las elecciones y los acusaron por querer llevar esta manifestación contra la policía, cosa completamente no verídica, porque ellos fueron a manifestar contra la guerra y la policía se les puso en contra, y como son las manifestaciones, después entra una palabra gorda, entra una botella que vuela, estalló la guerra. Pero en ningún momento ellos fueron a manifestar para causar disturbios, y es de esto de lo que habla la película, como ellos sean de repente los cabecillas de turco para esconder lo que está pasando al otro lado del mundo en Vietnam, en una guerra que a Estados Unidos a niveles prácticos no le llevaba nada, ¿de acuerdo? Entonces, para mover un poquito todo el sistema mediático, para moverlo encima de ellos, para que la gente se olvidara por un momento de la guerra que estallaba al otro lado, les acusan. Y desde el principio, el personaje de Levitt, que es este abogado de 30 años en carrera, el fiscal del distrito le asigna este caso al abogado, que en un principio le dice, ya, pero ¿de qué le vamos a acusar si no han hecho nada? ¿Por qué le vamos a acusar? ¿Cómo? ¿Dónde? No tenemos a niveles prácticos, no tenemos por dónde cogerlos. Y el fiscal del distrito le dice, bueno, por eso cuento sobre usted es un abogado brillante y estoy convencido de que si quiere hacer carrera encontrará la forma de encarcelarlos y de encerrarlos. Entonces empieza todo este juicio, que realmente más que un juicio es todo un paripé teatral con este juez de 80 años que a cualquier cosa le responde a tanto a los 7 como al abogado de ellos, el abogado que además es interpretado por Mike Rylance, que lo hemos visto en Dunkirk, lo hemos visto en Ready Player One, que es el que crea el juego, y que aquí me ha encantado su forma de interpretar como un abogado muy mayor, también a veces cansado, pero muy inteligente, que al final está también fumando con ellos, marihuana, muy divertido. Y todo este juicio, como decía, se transforma en un paripé, que a todo esto el juicio dura como 140, 150 días, si no me equivoco, o por ahí anda, entre los 120 y los 150. O sea, estamos hablando de 4 o 5 meses de juicio, hablando de la nada, porque no tenían nada realmente, y reconstruyen un poquito lo que había pasado. Entonces, como decía, a cualquier cosa la defensa objete o diga que no es verdad, el juez los enmudece, no les hace hablar. Básicamente, en una de las escenas, Bobby Seale, que sería este hombre negro que se supone que era el cabecilla de las Panteras Negras, que también eran un grupo de negros que
actuaba y manifestaba en contra de la guerra en Vietnam, porque quien iba a la guerra, recordamos, eran muchísimos jóvenes negros que después la misma América despreciaba, que además hoy en día con todo lo que está pasando con el Black Lives Matter en América, justo vuelve a llamar la atención a eso, cómo se juntan las dos cosas, porque quien luchó en la guerra fueron estos jóvenes que hoy en día vienen despreciados, menospreciados, y su vida, según la base americana, según Trump, etcétera, 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 pero sin entrar en política, no tiene el mismo valor. Por eso la policía, siempre los enfrentamientos entre la policía y los hombres negros, todo se junta, y esta película también quiere llamar la atención a esos problemas. Entonces el juicio sigue y, como sabemos, al final de todo el juicio ellos se irán a la cárcel, en vez de 10 años, 5 años. Muy bien. Contando toda la historia, enseñan las imágenes de cómo se crearon los enfrentamientos entre la policía y las personas. Y todo empezó cuando en una de esta manifestación, donde estaban hablando desde un escenario pacíficamente, un chaval estaba en un palo de la luz, se arrampicó para ver bien lo que decían los demás, y la policía, para bajarlos, empezó a darles porrazos. Entonces Tom Hayden grita por primera vez, si hay que correr la sangre, que corra. Le están tirando porrazos a un chaval, entonces la gente se gira, ve dos policías pegarle a un chico, y ahí empieza el primer enfrentamiento. Luego llega la policía de verdad, y ahí hay la escena que más significativa es, porque la policía cierra todos los puentes y todo lo que es la gente se queda bloqueada, pero un puente se queda abierto. Y Tom Hayden, Abby Hoffman, Jerry Rubin y los demás consiguen llegar hasta enfrente de un bar, donde la policía los acorrala, y hay esta escena estupenda donde la gente del bar dentro tiene como el cristal opaco y no ve hacia afuera. Y no se da cuenta de lo que está pasando, pero sin embargo lo están viendo en la televisión, ¿vale? Y de repente la policía los encierra y pasa algo muy fuerte. La policía se quitan como la chapa del nombre, y la marca, lo que tienen aquí los americanos, como la placa de la policía, se la quitan como para que no sean reconocidos. Y empiezan a pegarle a hostias a todos. Y claro, como acaba, como siempre en Estados Unidos, la culpa siempre es del civil, porque el policía siempre está a defenderte. O sea, te pegan porque te quieren defender. O sea, que corra la sangre tuya porque te están defendiendo. O sea que en América antes te pegan y luego te preguntan. Creo. Esta escena que me ha llamado muchísimo la atención porque llama claramente a lo que está pasando hoy en día, a lo que pasó con el hombre que el policía le puso la rodilla en el cuello durante 7 u 8 minutos diciendo que no podía respirar, o todos los casos en los que la policía disparó antes. Llama la atención a todo lo que está pasando hoy en día, y esta película me gustaría conectarla a un caso muy interesante que sí que es verdad que no tiene que ver con disturbios de la policía, pero tiene que ver con que la policía, y más bien la política americana, se basa sobre tener un culpable, porque no les interesa no haber encontrado el verdadero culpable. Lo importante es tener un culpable para culpar, para que todo el mundo le eche la culpa. Perdonad el juego de palabras. Pero algo muy interesante es que ellos no se preguntan realmente si lo has hecho o no lo has hecho. Porque hay dos juicios en América. El juicio del tribunal con un juez y los jurados, y el juicio mediático, que es lo que la gente piensa y que después es directamente proporcional a lo que pasa dentro de un juicio. Y esto es muy interesante para entender cómo funciona el método, por así decirlo, americano. A todo esto recordámonos que como 3 o 4 personas sobre 10 que están en el corredero de la muerte en Estados Unidos
son inocentes. O sea, de gente que ha estado 30 años en la cárcel, 40 años en la cárcel sin haber hecho nada, vale, a montones, porque ahí depende de cuánto dinero tengas para pagarte un buen abogado. Y esta película me acordó muchísimo When They See Us, cuando nos ven, que también es un juicio a 5 chicos menores que supuestamente habían violado a una mujer y realmente no habían hecho nada. De hecho, uno de ellos quiso acompañar a uno de los 4 que había sido acusados y al final acusaron a él también, aunque no estuviera esa noche en el lugar de los hechos, y además, aunque no tuvieran absolutamente nada contra ellos, igual que contra los 7, consiguieron acusarles. Esto para entender cómo funciona en América la ley. O sea, recordamos que la policía debería ayudar a los civiles, a las personas, en el momento de dificultad. No deberían ser ellos la dificultad. Pero bueno, sin crear más política y volviendo a lo que hemos visto en la película de Aaron Sorkin, en una de las reuniones entre los 7 y sus abogados, los abogados se dan cuenta que podrían llamar al estrado el fiscal del distrito que estaba antes en carga y por debajo del mismísimo presidente, que es interpretado por Michael Keaton, que sería este señor Clark, si no me equivoco, Ramsey Clark. Lo consiguen llamar al estrado, además con una escena muy interesante donde Eddie Redmayne y los abogados se presentan en su casa y están los abogados de la otra parte defendiendo como al Estado. Y cuando los abogados le preguntan para venir a testificar, en un principio él dice que no. Y después Eddie Redmayne, que interpreta a Tom Hayden, le dice: échele valor, ¿vale? Mientras están hablando, los abogados del Estado están constantemente diciendo que no puede testificar, que comprometería al mismísimo presidente, etcétera, etcétera, y el otro dice: que os calléis de una puta vez, yo hago lo que me sale de los cojones, básicamente. Y luego le mira a Tom Hayden y dice: le echaron bastante valor, siempre recordando que estamos hablando del ex fiscal de los Estados Unidos de América, y el Tom Hayden se queda como: de puta madre, muy bien. Entonces consiguen llevarlo al estrado, pero como siempre en Estados Unidos tiene que pasar algo, porque si no, no sería lo normal. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería que al testificar los 12 miembros del jurado escucharan lo que tenga que decir un testigo. Pero en este caso el juez se inventa otra vez una de las suyas, saca los 12 del jurado, se quedan fuera. O sea, le dice: podemos hacer testificar a Clark, pero con el jurado fuera. Entonces el abogado de la defensa le dice: pero así no tiene ningún sentido. Y le dice el juez: o así o nada, o lo toma o lo deja. Entonces, no pudiendo hacer nada más, le hacen testificar sin el jurado. Y sin el jurado llegan a la pregunta más importante, que es: ¿ha usted hablado con el presidente sobre los disturbios pasados en Chicago? Claro que sí. ¿Y qué le ha dicho el presidente? El presidente me ha dicho que todo esto, tanto el abogado Gordon Levitt como el juez le dicen de no hablar porque están hablando del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Pero él le dice que el presidente de los Estados Unidos no es un cliente ahora mismo y que él ya no trabaja como fiscal, entonces puede hablar libremente como civil. Y le comenta que el presidente les había dicho que tenían que encontrar unas cabezas de turco para meter en la cárcel y darle las culpas, para no pensar en todo lo que está pasando en la guerra de Vietnam, que están muriendo a diario personas y personas, ¿vale? Entonces todas las personas se levantan y empiezan a aplaudir. Bueno, pues con eso ya se hubiera acabado cualquier proceso en cualquier lado del mundo, más o menos, al no ser que sea la Rusia de Stalin, la Alemania de Hitler y claramente en Estados Unidos. Entonces, al haber escuchado eso, ¿qué pasa? Absolutamente nada. El juez decide, que además, perdonen, en un principio dijo: si me convencen a que el testigo es importante, entonces dejaré testificar. Después de eso, cualquier juez diría: hostia, pues sí que es importante lo que tiene que decir. Pero este juez
claramente de derecha radical, vamos, un dictador, dice que no es importante, no le han convencido a que hablara. Y el abogado dice algo muy interesante, que es: usted ya había decidido desde el principio que no tenía que testificar. Entonces, al final se baja del estrado y le susurra como en el oído de prepararse por lo peor, en plan, o de seguir adelante, vamos. El juicio se acaba prácticamente así después de eso, y hay una escena también muy importante donde Bobby Seale, que es el hombre negro, no viene representado por ningún abogado, y en muchísimas ocasiones él se levanta diciendo que no puede empezar el juicio porque no tiene a su abogado. Entonces el juez le dice que lo representará al abogado de al lado porque no lo representa a él, y el abogado dice: porque no estoy representando a Bobby Seale, estoy representando a los demás. Y Bobby Seale no quiere ser representado por él porque ya tiene otro abogado. Y durante todo el juicio le dice: bueno, ¿por qué no te haces representar por William Kanzler, no? Y le dice: porque le he dicho, juez, que ya durante todos los 4 meses no soy su abogado. Y Bobby Seale otras veces se levanta diciendo que se quiere representar a sí mismo, empieza a leer unas cosas, hasta que el juez no le dé por estar harto, y le dice a los policías de sacarlos durante un rato, a los alguaciles, y de llevarlo por dentro. Y claro, ¿cómo lo llevan dentro? Atado a una silla, amordazado y sin poder hablar, como está así, ¿vale? Y Gordon Levitt, el abogado, les llama la atención al juez y le dice si se puede acercar al estrado. Se le acerca y dice: ¿qué pasa, letrado? Pues que estamos en Estados Unidos y estamos haciendo un juicio con una persona amordazada al lado. Esto es completamente ilegal. O sea, se destroza todos los derechos humanos. Otra vez por demostrar que las leyes están hechas por pocos y que una sola persona puede decidir la suerte de otras millones de personas, ¿vale? Entonces, después le hace una pregunta que es: si usted no molestaría más a este juzgado, a este proceso, y etcétera, etcétera, le quitaré la mordaza y la liberaré. ¿Puede usted garantirme que no molestará más? Y le dice: haga sí con la cabeza o no para responder. Y le dice que no puede, claramente, porque no le deja hablar, no le deja defenderse, no le deja tener un abogado y quiere que se esté callado, o sea, que se vaya a la cárcel sin defenderse, básicamente. Y entonces lo deja ahí amordazado. Esto para entender y meternos en los años 60, pero cosas que están pasando en el 2020 también. Entonces, esto era un poquito lo que quería comentar. Como os dije antes, la película acaba con ellos juzgados yéndose a la cárcel, y el momento más bonito, sin lugar a dudas, es cuando el juez le dice a Tom Hayden, que además es el único que se ha portado bien. En una ocasión se habían pasado como un billetito donde decía de no levantarse cuando entra el juez, y él por reflejo se levantó. Entonces cuando salen fuera la gente le pregunta: ¿por qué te has levantado? Y dice: hostia, ha sido un reflejo, no me he dado cuenta, ¿vale? Como que era el más educado entre todo esto, y él que había dicho que corra la sangre, ¿vale? Que después también se aclara que la sangre que tiene que correr no es los de los policías, sino los de los mismos manifestantes y los de los mismos soldados de la guerra de Vietnam, ¿vale? Entonces el juez le dice: tú que has sido el único a haberte portado bien y haberte llevado respeto, porque el respeto para el juez era quedarte callado, ¿vale? Sin defenderte, sin hacer nada, como dije antes. Le dice: si usted no se demora, será educado, respetuoso, etcétera, etcétera, ¿vale? Le pone como unas 3 o 4 reglas, podrá hablar y le dejaremos un tiempo para terminar con su discurso y acabar con este juicio. Y él se levanta, y Eddie Redmayne, ¿qué os voy a contar? Que es un actor estupendo, se levanta con toda su tranquilidad y dice: usted me está diciendo que si seré breve, si lo haré bien, si seré respetuoso, y si esto, y si lo otro, lo tercero, no me saltaré sus reglas, podré hablar y ser escuchado. Y le dice: sí, correcto. Lo último que me preguntó, y el juez le dice: que seas breve. Muy bien. Le pasan un archivo así, lo saca y empieza a leer nombres. ¿Quiénes son? Todos los hombres que han muerto durante la guerra de Vietnam. Se levanta
y empieza a leer cada uno de los nombres diciendo la edad, la muerte, etcétera, etcétera. Y son como 2000 y pico nombres, para no decir 5000, no me acuerdo cuántos son, pero muchísimos, ¿no? Y toda la gente en la sala se levanta y los únicos sentados son los abogados que están atacando. Y de repente Gordon Levitt se levanta y su jefe, otro abogado de al lado, le dice: ¿qué estás haciendo? Le dice: llevo respeto a los caídos en la guerra, que me parece el mínimo. Y entonces se acaba con el juez dando tumbos al puto martillito: que os calléis todos, que os calléis todos, y ahí se acaba. Entonces, no he hablado exactamente de cada uno, de la película, de cómo era, que me ha encantado, sino más bien en el valor y el mensaje que lleva esta película. Siempre lo he dicho muchísimas veces, las películas, a mi humilde forma de ver, son importantes porque llevan mensajes, y en este momento necesitamos películas así y muchas más películas así, grabada muy bien, no está grabada toda en un juzgado como muchos podrían pensar, de esas películas que no van adelante y que son solamente cháchara y habla. No, hay mucha acción también, hay muchos porrazos, hay mucha sangre, así que está llevado muy bien. Y repito una vez más, la parte mejor es el hecho de que a nivel coral está muy conseguida. Todos los actores ¿cómo puedo decirle? Se juntan muy bien. Nadie quiere estar por encima de nadie, nadie quiere ser como el mejor, sino que todos juntos llevan la historia a otro nivel. Y me ha encantado, me ha encantado. No tenía dudas, sobre todo porque con un guión de Aaron Sorkin, además trabajado durante 13 años. Otra nota interesante es que querían hacer una obra teatral de esto, no lo consiguieron, y al final salió la película en Netflix. Nada, creo que todos deberíamos ver este tipo de película para enterarnos de lo que pasa en el mundo, aunque todos más o menos lo sepamos porque hemos sido atiborrados de las noticias del Black Lives Matter, y creo que es muy importante hablar de ello. Y la forma en lo que lo comenta esta película me parece muy interesante, sobre todo porque después de un juicio de 5 o 4 meses tengan que irse al juicio superior con otros jueces y repetir todo. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no funciona? Esta es la verdadera pregunta. ¿Por qué después de 5 meses no funciona cuando es claramente evidente que no eran culpables? Pero como en When They See Us, o como muchísimos documentales que hay en Netflix, que hablan de casos reales de personas que han ido a la cárcel sin ser culpables de nada. Otra película que vi hace poco con Jamie Foxx y Michael B. Jordan, que me había chocado muchísimo, era Buscando Justicia, que también hablaba de más que lo mismo. Jamie Foxx, que viene acusado, y Michael B. Jordan, que es el abogado y intenta defenderle, y este hombre está en el corredor de la muerte durante como unos 10 años sin haber hecho absolutamente nada. Y lo interesante es que en el corredor de la muerte, a su lado, sus vecinos de paredes también son todos inocentes, y casualmente todos negros. En este caso no todos son negros, solamente uno, pero son los cabros expiatorios. La cabeza es de Turcos perfecta para quitarnos del habla de lo que realmente es importante. Entonces, no me voy a alargar más porque este vídeo ya está durando 1 siglo y medio. Yo os agradezco muchísimo. Si no habéis visto la película, verla porque es muy interesante. Y os abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en la próxima reseña. ¡Chao!